Ahí está. Pues bueno, ah, buenas tardes para nosotros y creo que son buenas noches para usted, doctor Juan José López Martínez. Quiero agradecerle antes que nada la oportunidad, el privilegio de estar pues con esta charla, conferencia, como yo le llamo, y tener el privilegio de estar con usted, hablando con usted. Se lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias y como ya te he dicho antes, el privilegio también es mío, de que me hayáis invitado a este evento. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, doctor, para quien todavía no lo conozca, aunque yo sé que es reconocido internacionalmente, sé que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, sé también que tiene diplomado en Medicina de Emergencias y Catástrofes, que es miembro de la Sociedad Española de Medicina y Emergencias, y sé que tiene muchísimos títulos más. Así como también sé que ha publicado muchísimos libros, que es experto en regresión de vidas pasadas con experiencias cercanas a la muerte. Y justo pensando en todo esto, quisiera antes que nada preguntarle quién es el doctor Juan José López y cómo todo esto que acabo de mencionar ahorita de las regresiones a vidas pasadas, experiencias cercanas a la muerte, empiezan a formar parte de su vida. ¿Cuándo empieza usted a perfilarse por esto? Bueno, el doctor Juan José López es la conclusión de una licenciatura en medicina, ¿sí? Pero antes de eso, y lo más bonito de mi currículum, es que nací en Cartagena, España, en el barrio de Pescadores, y mis ancestros, mi abuelo y bisabuelo eran pescadores, y de eso es de lo que más me siento orgulloso de todo mi currículum. El cómo llegó el conocimiento sobre esta terapia regresiva o terapia de vidas pasadas. Bueno, pues hoy en día te digo, Rocío, que esta entrevista que vamos a tener ahora esta tarde, hace 26 años hubiese sido imposible tenerla conmigo sobre este tema, porque no atendía a estos temas, yo no los atendía entonces, ¿sí? Era muy médico, ¿sí? Entonces no podía atender estos temas. Pensaba que la enfermedad y el enfermo es lo que ves. No, el ser humano es mucho más de lo que ves. El ser humano en realidad es algo muy especial, ¿sí? Y yo estoy aquí ahora en este camino porque el universo se encargó de ello. ¿Sí? Fíjate cómo un ser humano puede cambiar en estos años, ¿no? Y se ocupó de mí y me puso en el camino, buscando momentos, buscando ocasiones en donde se me presentaban eh, mensajes, ¿no? De mensajeros que a mí me daban garantía. Porque si no, como todo ser humano hace, y se pierden muchas enseñanzas por ello, pues no prestas atención cuando el mensajero no te ofrece garantías. El universo se ocupó muy mucho de que los mensajeros puntualmente, en cada momento, fueran personas a las que yo no tenía más remedio que escuchar. Entonces, bueno, pues pasó progresivamente, fue pasando lo que fue pasando, ¿no? Yo, en mi primer libro cuento un poco la historia, ¿no? De cómo fue esto, ¿no? En la primera parte del libro. Yo si quieres te la cuento, no sé cómo andamos de tiempo, pero si quieres El yo que te la... usted nos quiera dar, por supuesto, al contrario, es un privilegio el tiempo que usted nos conceda. Lo que usted nos quiera decir está perfecto. Bueno, pues fíjate cómo es el universo. Ujú. En, en 1997, el día de Navidad, el día 25 de diciembre, andaba yo paseando por Cartagena con mi esposa y en una calle determinada de Cartagena me encontré con un matrimonio, amigo de mi padre, un empresario de muchísimo éxito.
le felicité las Navidades, como es lo correcto en ese día, en esa fecha, ¿no? Y él también. Pero una vez hecha la felicitación, directamente me miró a los ojos y me dijo, oye, tú que eres médico, tú sabes que la muerte no es el final de nada. Digo, ¿cómo? Sí, que si tú sabes que la muerte no existe, simplemente se muere el cuerpo. Mm. Aquello para mí fue como una pequeña bomba, ¿no? Claro, para el doctor, ¿no? Ujú. Pero no quedó ahí. Es que en su mano izquierda portaba un libro Oh, sobre el tema de regresiones. Y me dijo, toma, este libro es para ti, léetelo. Como tú podrás imaginar, cuando yo salí a pasear, no sabía que me iba a encontrar con él. Él no sabía que se iba a encontrar conmigo. ¿Quién se ocupó de esto? mm, Pues el universo. así Y es. ahí empezó todo, ¿no? Cuando yo leí aquel libro, me atrajo mucho y aquello empezó a ponerme en el camino, ¿no? Ha sido un camino largo, un camino lleno de dudas, ¿sí? Ujú. Lógicamente, las dudas que yo tenía hace 23 años cuando yo empecé con esto, pues no son las dudas que tengo ahora. Mm, ok. Aquellas dudas desaparecieron. Lo que pasa es que siempre siguen saliendo dudas de otro nivel, de otro calibre, ¿no? Y esto te hace seguir avanzando. Mm, Por eso a mí, cuando encuentro personas que sobre estos temas dicen que tienen muchas dudas, a mí me da mucha alegría escuchar esto. así es. Porque si tienes muchas dudas, tú vas a encontrar, eso sí, si sigues caminando, si sigues buscando. Si te quedas parado, no. O sea que esto muy resumidamente es cómo yo llegué a estar en este camino y sigo en él. Porque aparte de la medicina tradicional, digamos, ¿verdad? Ujú. La única terapia que yo he profundizado en ella y sigo profundizando es esta terapia, ¿no? Como yo digo, mal llamada terapia regresiva, porque Mal en llamada, realidad, ¿por qué? sí, porque en realidad el ser humano o el paciente, si quieres llamarlo así, no regresa a ningún sitio, no va a ningún Mm, sitio, perfecto. Ujú. porque todo está en el alma. Así Todos esos conflictos emocionales que tiene que resolver, que le están influyendo en el día a día, el origen de ellos es. está en su alma, en el eterno presente del alma. Ujú. Y fíjate, ya estamos hablando de alma, así sin querer, ¿no? Casi. Sí, Pero es que es inevitable hablar cuando se habla del ser humano, hablar de alma. del alma, sí. Es algo, La verdad es que sí. ¿Perdón? no, no, es una información que nos dieron desde el principio. Cuando siendo un adolescente en el colegio, ¿verdad? Ujú. Me dijeron, o sea, me explicaron el ciclo de la vida. Me dijeron que el ciclo de la vida era muy fácil. Consistía en que el ser humano nace, crece, se multiplica y muere. Mm, sí, Bien, pero perfecto. me dieron una información muy importante, ¿eh? Y es que el ser humano tiene cuerpo y alma. Lógicamente, después, por mi profesión, he visto morir muchas personas en el hospital y, como yo digo, nunca vi morir el alma, vi morir el cuerpo. Así es. Entonces, miedo a la muerte. Yo tenía miedo a la muerte, como la mayoría de los mortales tienen miedo a la muerte, Ahora mismo. efectivamente. ¿Y por qué tenía miedo a la muerte? Pues tenía miedo a la muerte porque, como todos los miedos que tenemos a lo largo de la vida, ¿verdad? Si nos paramos a mirarlos con detenimiento, Ujú. nos vamos a dar cuenta que el tratamiento infalible para cualquier tipo de miedo es el conocimiento. Así es. Es decir, tenemos miedo a lo que no conocemos. Mm, Y así me planteé esto yo, ¿no? Yo dije, bueno, pues, si tengo miedo a la muerte, será porque igual adquiriendo el conocimiento de qué es lo que pasa en la muerte, si es que pasa algo, si yo adquiero ese conocimiento, muy posiblemente pierda el miedo a la muerte. Y cuando me planteé este objetivo, pues
empecé a trabajar en esta línea de trabajo y me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de que en la muerte hay dos protagonistas, Mm, el cuerpo físico y así el es. alma. Ok. Al cuerpo físico ya no le puedes preguntar, ya no te dice nada. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el alma? ¿Dónde está el alma, no? Lógicamente, a desconectar el celular, lógicamente eh, habría que preguntarle al alma. Así es. Ella estuvo ahí, en esa experiencia de muerte. Así es. Igual que ella estuvo en el nacimiento y el alma también estuvo en el vientre materno. Y si le preguntas a un ser humano, cuéntame qué pasó en tu nacimiento o cuéntame qué pasó en el vientre de mamá, él te va a decir, yo no lo recuerdo. Ujú. Ujú. Pero en cambio, en estado regresivo, sí es capaz de contarte con todo detalle qué es lo que pasó. Ahí me planteé la cuestión. Y entonces, ¿por qué la muerte iba a ser una excepción? Así es. Será cuestión de preguntarle al alma. Lógicamente, en estado regresivo, cuando vas a preguntarle al alma, le preguntas sobre esa experiencia de muerte que tuvo en lo que el paciente identifica, él solo, como una experiencia de vida pasada. Ok, perfecto. Claro. Cuando el ser humano está en estado regresivo, es capaz de revivir, pues, ¿qué te voy a decir yo? La intervención quirúrgica con anestesia general que tuvo hace 5 años o 10 años, Ujú, aquel hecho traumático que vivió cuando era un niño o era un adolescente, ujú. es capaz de revivir el nacimiento, es capaz de revivir el vientre de mamá, y todo esto es fácil de comprobar. Ok, ¿Por qué es fácil de comprobar? Pues mira, el nacimiento y el vientre materno, porque le preguntas a mamá y ella te ratifica si es cierto o no. exacto. La intervención quirúrgica, en mi caso, tuve la suerte de poder ir al cirujano, compañero mío de hospital, que lo había operado, Ajá, en varios casos, y preguntarle y decirle, mira, en la intervención, durante la intervención ocurrió esto y esto. Y yo pude ver la sorpresa de mi compañero o de mis compañeros cirujanos diciendo, ¿cómo es posible que tú lo sepas? Pues porque me lo contó tu paciente. "No, pero ¿cómo te lo contó mi paciente? Mi paciente si estaba dormido. dormido, en anestesia general. Bueno, pues mira, a mí me lo contó tu paciente. Sí, porque si entramos ya en regresión, no, eso no sirve para nada, pero bueno, si te estoy contando lo que pasó, no vamos a entrar en discusión si Claro. la regresión sirve o no sirve, ¿no? Entonces, todo esto Ujú. me llevó a plantearme también lo que te decía hace un momentito, ¿no? Cuando el ser humano que está en estado regresivo revive lo que él identifica como una experiencia de vida pasada, Ujú, nunca, nunca, así lo aprendí en la línea de trabajo en la ujú. que yo me formé, que como ya sabes, yo soy el discípulo directo de el doctor Kabouli, A Bowley, sí. ¿verdad? Pero venimos de la línea de trabajo de Morris Netterton, de la doctora Fiore, etcétera, ¿no? Bien, pues ahí en esa línea de trabajo hay cosas que son imprescindibles hacer, ¿no? Cuando Ujú, el paciente está reviviendo lo que identifica como una experiencia de vida pasada, ujú. nunca damos por acabada la sesión hasta que no revive la muerte La muerte. de esa vida pasada. Exacto. Entonces ahí ya vi la primera oportunidad de escuchar al alma, de que el alma me contara qué estaba pasando. Puedo preguntarle, doctor, cuando el paciente está reviviendo precisamente, como acaba de decir, nunca se hace una regresión sin que el paciente no viva el momento de la muerte. ¿Le han descrito cómo son esos momentos? ¿Hay dolor en ese momento? ¿Cómo pasa ese momento? Y esa pregunta es muy interesante, Rocío. Mm, Verás, lo primero que a mí como médico me llamó la atención, ¿sabes qué fue? ujú, Que personas que no saben medicina, ok, reviviendo una muerte en vida pasada, ujú, te describían exactamente los síntomas de esa muerte. ok, Porque cada tipo de muerte es diferente, tiene así, síntomas diferentes. Sí. ujú, No es lo mismo morir de un infarto que morir de una hemorragia masiva. mm, ¿Me comprendes? Pero ellos me lo describían. ujú, Insisto, personas que no saben medicina. ujú, Lo segundo, que va incluido en tu pregunta, el dolor, ujú, ¿verdad? ujú, Hay una cosa que coinciden en ella
coinciden en ella el 100% de los pacientes. Y es que cuando ellos están viendo su cuerpo, no hay dolor. No hay dolor. Perfecto. Y muchos podrán pensar, ¿y en qué momento están mirando su cuerpo? Pues muchas veces lo están ya mirando antes de que su cuerpo acabe el proceso. Perfecto. ¿Verdad? Y te insisto, no hay dolor. Entonces, en todo lo que coinciden los pacientes al 100%, y ya son muchos miles de pacientes los que yo llevo vistos, ¿sí? Ya no me gusta ni decir el número, porque ya parece que es que quiero batir un récord Guinness, ¿no? Pero son muchos miles. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en ese grupo de tantos pacientes hay pacientes absolutamente diferentes. Es decir, hay personas absolutamente diferentes, con creencias religiosas diferentes, con nivel sociocultural diferente. Sí. Y que han muerto por diferentes causas. Y lo que yo te estoy comentando ahora me lo dicen el 100% de ellos. Wow. ¿Y qué me están diciendo? Me están diciendo en un momento determinado, estoy viendo mi cuerpo. Okay. Y esto me lo dicen el 100% de los pacientes. O sea que ya está el alma contándome qué pasa en la muerte. Ya el alma me está diciendo cuando el cuerpo no me sirve, me voy. Wow. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, en la muerte, ¿qué se pierde? Se pierde el cuerpo físico. Así es. Pero el ser no desaparece. El ser siempre va a estar. El ser siempre va a estar. Lo segundo que me dicen es que estoy viendo una luz, o estoy viendo seres de luz que me están esperando. Esto también me lo dice el 100% de los pacientes. Es decir, que, perdón, todos ven la luz y todos ven seres de luz que están esperando. Perfecto, doctor. Lo que pasa es que de ese 100% hay un porcentaje muy alto, quizá un 80%, que de entre esos seres de luz identifican familiares suyos que ya se han marchado antes. Ok, perfecto. ¿Eh? Y luego lo que coinciden todos también al 100% es cuando intentan describirme qué es la luz, que es una pregunta que yo he realizado miles de veces, ¿no? ¿Qué es la luz y qué es la luz? Porque todos hablan de la luz. Sí. Todos hablan de la luz. Y cuando les insisto, puedo observar que tienen o presentan una dificultad para encontrar las palabras adecuadas, para definir qué es la luz, cómo es ese lugar en el que ellos dicen que en ese momento están. A veces, ya digo, con familiares que ya han hecho el tránsito, ellos no encuentran las palabras adecuadas, que es lo que se ha dado en llamar la inefabilidad, ¿no? La inefabilidad es la dificultad para encontrar las palabras adecuadas, para describir algo. Que esto, en el gran libro que escribió en su momento el doctor Eben Alexander, La prueba del cielo, ¿sabes de quién te hablo? El doctor y voy a tomar nota de él, por supuesto. Eben Alexander, Okay. es un neurocirujano de Harvard que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero ya te lo adelanto, ¿no? Porque hablando de la inefabilidad en su libro, lo definió de la siguiente manera. La inefabilidad es como intentar escribir una novela utilizando la mitad del abecedario, ¿sí? Para que haya una idea más concreta, ¿no? Pero hay otra cosa, cuando están en la luz en la que coinciden al 100%, todos. Y es que cuando yo les pregunto, me dicen, mira, Juanjo, lo único que te puedo decir es que aquí donde estoy se siente un amor y una paz como nunca antes yo había podido sentir. Y en esto también coinciden el 100% de las personas, ¿sí? Esto es algo cuanto menos llamativo, ¿verdad? Cuando ya llevas varios cientos de casos, miles de casos en los que has podido escuchar esto en diferentes personas, esto ya te hace a ti, ¿verdad? Contestar según qué dudas y tener dudas nuevas, como decíamos al principio. Sí. Pero entonces fue cuando me encontré con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.
Wow. ¿Y qué te cuentan las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte? Te dicen que han visto su cuerpo, te dicen que ven una luz, Wow. que ven seres de luz. A Ujú. veces reconocen a familiares o amigos que ya hicieron el tránsito antes, ¿sí? Tienen inefabilidad Mm. a contar. Ok. Y además, lo que sí te aseguran es que allí, en ese lugar, se siente una paz y un amor como nunca antes habían sentido. Wow. Como te habrás dado cuenta, Rocío, me estás diciendo lo mismo Sí. que el paciente que revivió la muerte en una vida pasada. Definitivamente, doctor. Y bueno, 3 puntos importantes que me gustaría volver a recalcar es que, primero, antes que nada, no hay dolor, no sienten dolor. Todos sin excepción ven la luz, ven esos seres de luz y ese sentimiento de amor y ese no poder expresar, por lo menos con palabras, porque me imagino que más que nada es sentimiento, ¿no? Lo que sienten precisamente. Entonces, esto es increíble, lo sienten, lo describen tanto las personas que ya murieron como las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte. Y dígame, doctor, ¿cuál ha sido la diferencia o cuál es la diferencia de esas personas que están experimentando, pero que regresan a la vida, que solamente fue una experiencia cercana? ¿Qué es lo que hace que esas personas no hayan muerto? Bueno, ahí, bueno, primero decirte que se me pasó decirte lo que también expresan con mucha seguridad Ujú. los que han tenido la experiencia cercana a la muerte, Ajá. que no hay dolor. Sí. No hay dolor cuando ellos están viendo su cuerpo y están allí. Y en cambio, cuando regresan al cuerpo, dicen, uff, qué dolor. Me imagino. Entonces, me decías en la pregunta última Ujú. ¿qué me decías, Rocío? Sí, en las regresiones o en que ha tenido con estas personas que vivieron esa experiencia cercana a la muerte, Sí, en esos contactos que usted ha tenido con el alma, finalmente, sí. ¿qué hace que esas personas que estuvieron cercanas a la muerte hayan regresado, hayan vuelto y no precisamente hayan trascendido? Bueno, mira, Ujú. todos coinciden en lo siguiente, y es que durante la experiencia llegan a un punto, llegan a un momento Ujú. donde hay, algunos lo describen como una línea borderline, ¿sí? Ok. Es decir, si paso la línea, Ujú. me quedo. Si paso la línea, me quedo. Y antes de pasar la línea, muchos de ellos se encuentran con presencias espirituales Ujú. que ellos identifican como seres muy elevados. Ujú. Otros identifican como sus guías. Ujú. Pero son seres que en ese momento, o es un ser que en ese momento le dice, no puedes pasar, Ujú. tienes que volver, porque Ujú. todavía no terminaste tu misión, Ok. todavía te quedan cosas que hacer. Y esa es la mayoría de los casos. Y hay otros casos en los Ujú. que, digamos que te dicen, tú decides. Wow. En Wow. ese momento tú tomas la decisión, ¿sí? En esos momentos tú tomas la decisión de volver. O no. Pero bueno, los que vienen contándolos son los que sabemos que han tomado la decisión de volver, ¿no? Así es. Esto es lo que pasa. Y hay una cosa muy curiosa, o sea, muy, muy curiosa, no, muy importante para mí, y es que cuando el ser Ujú. deja el cuerpo físico después de la muerte, ¿sí? En esa experiencia cercana a la muerte, de la cual después vuelve, Ujú. hay algo que expresan también, y es que sienten las emociones de los dolientes, de los que están Ok. acá. Mm. Es decir, Perfecto. si a mí se me muere mi padre o mi madre o algún familiar al que estimo mucho, al que quiero mucho, y resulta que siento una gran pena por esa pérdida, esa pena que yo siento, él la está sintiendo. Ok. Y eso pues a veces
quizá no es que no se pueda decir que dificulte, ¿no? Pero a veces les hace tomar la decisión de quedarse. Estoy hablando ya de la persona que realmente ha hecho, o sea, ha pasado por la muerte, de quedarse aquí entre nosotros y no ir a la luz, retrasar el Gracias. momento de ir a la luz, porque nuestra pena lo tiene como agarrado, ¿no? Ok. Nuestra tristeza lo tiene como agarrado, Mm, porque él siente mucho la ok. pena y la tristeza De los seres queridos. de su papá, de su mamá, o de su marido, o de su esposa, o de sus hijos, Ah, ¿sí? Y así. esto les retiene, esto les retiene. Wow. Esto te lo puedo decir, Rocío, porque lo pude experimentar personalmente cuando yo tuve una ECM. ¿Y nos podría hablar un poco acerca de eso, si está bien? Que si yo estoy bien, Que yo si podría hablarnos un poco de ello, que si está bien el que nos pueda hablar. claro que está bien, claro Sí, que está bien. gracias. ¿Cómo no va a estar bien? Yo en el año 17, Ujú, ¿sí? El 17 de julio del año 17, ujú, tuve un ictus, una trombosis cerebral. mm, Muy, en principio era muy dura, era muy fuerte, ¿no? Me dejó sin habla. O sea, perdí el habla. Pero desde el primer momento, porque es un poquito larga explicarla, ¿no? Pero bueno, yo te la resumo, ¿eh? ok, gracias. Vamos a ver, desde el primer momento, porque fue de repente, ¿no? Yo estaba Ajá. en el hospital todavía, trabajaba en el hospital y de repente aparecieron los síntomas de una forma brusca. Desde el primer momento, por extraño que parezca, lo único que yo sentí, lo único que yo sentía era, primero, mucha paz, ¿sabes? Y después, lo que sentía era un gran control sobre la situación. Wow. De tal manera que donde yo estaba ubicado en el momento que me dio, que habían 7 personas más, fui capaz de salir de aquel servicio, ¿sí? Sin que se dieran cuenta ellos que me había dado una trombosis. Wow. Con lo cual, fíjate la claridad de ideas que tenía en ese momento, lejos de sentir miedo, porque yo ya me diagnostiqué. Me diagnostiqué porque sentí la pérdida brusca de fuerza en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, y después sentí cómo la saliva caía por la boca, ¿no? Por la comisura. Y con la mano derecha la exploré, la toqué y comprobé que era, y entonces yo ya pensé y digo, me está dando una trombosis. Bien, pues como me está dando una trombosis, pues aquí habrá que hacer algo, ¿no? Claro. Entonces yo mismo pensé, bueno, lo primero que voy a hacer es ir a urgencias, para que no se den cuenta Ujú. los compañeros que están aquí, con el brazo derecho que estaba bien, agarré el izquierdo que no estaba bien, que colgaba, y le metí la mano en el bolsillo de la Wow. bata blanca, para que así no se notara que el brazo izquierdo, y con pasitos muy cortos, muy cortos, muy cortos, fui saliendo, mirando hacia otro lado para que no detectaran la parálisis facial que yo presuponía que ya tenía. Así me fui. Bueno, fue un camino porque estaba un poco distante de urgencias, pero llegué a urgencias. Y allí cuando me vio el compañero que me atendió en primer momento, ¿no? Pues me atendió, yo abrí la puerta de su consulta y él al verme ya vio lo que había. Un compañero de muchos años de experiencia también, ¿no? Total, que fuimos a la zona de camas y como no habían camas en ese momento, pues me invitó y me ayudó a sentarme, porque él me llevaba agarrado constantemente, el brazo izquierdo. Entonces me ayudó a sentarme en un sillón. Yo en ese momento lo único que atendí a hacer fue agarrar con la mano derecha el celular que llevaba en el bolsillo derecho de la bata y llamar a mi esposa. Al ponerse ella, casi ya no hablaba yo, ¿sí? Y más o menos lo que le dije, pues ella me dijo, ¿qué pasa, no? Y yo le dije, trombosis cerebral, Wow. urgencias. Y apagué el celular. Y ya me quedé allí, ¿no? Vinieron 2 compañeros más, o sea, tenía 3 médicos delante
Y el primero le explicaba a los otros dos, señalando con el dedo, mira, mira, mira los síntomas que yo presentaba, ¿no? La parálisis facial, o sea que yo llevaba razón en mi presupuesto, en lo que yo había supuesto, la parálisis facial, en fin, la paresia del brazo, todo esto, ¿no? Pero lo importante es lo siguiente, que yo en ese momento, fíjate, sabiendo lo poco que sé, ¿no? Pero algo sé sobre esto, en ese momento me dirigí a ellos porque los vi muy nerviosos. Y les dije a ellos, no preocuparos, veréis cómo yo salgo de esta. Me voy a poner bien. Y se lo dije como te lo estoy diciendo a ti ahora mismo. Con seguridad. No, en el tono de voz, en la forma de hablar. Era un hablar correcto. Y yo escuché que yo hablaba correcto. Es decir, que lo que hacía un momento es la disartria, ¿no? La dificultad de hablar cuando hablé por el celular con mi mujer, Su esposa. ya no la tenía. Pero observé, ¿sabes qué? Que ellos no me escuchaban. Entonces, por segunda vez le repetí el mensaje. Y me di cuenta otra vez que ellos no me escuchaban. Con lo cual, ¿sabes de qué me di cuenta? Con lo poco que sé. Que yo estaba hablando desde el alma. Wow. Inmediatamente, al tomar conciencia de esto, busqué mi cuerpo. Y al mirar hacia mi izquierda, vi que en el mismo sillón estábamos sentados, mi cuerpo y yo. Wow. Yo estaba accionando desde fuera del cuerpo. ¿Me comprendes ya? Sí. Bien, al darme cuenta de esto, como soy médico y sé de esto un poco, no por ser médico, sino por saber de esto que estamos hablando, yo sabía que para que ellos me escuchen tengo que utilizar mi cuerpo físico, Exacto. porque si no utilizo mi cuerpo físico no me escuchan. ¿Y sabes qué hice? Hice un movimiento hacia atrás y hacia la izquierda y me incorporé al cuerpo físico. Wow. E intenté decirles lo mismo, el mismo mensaje, pero a través del cuerpo físico. ¿Qué pasó? Que cuando intenté hablar ya no hablaba nada. Cuando intentaba hablar, lo único que hacía, ¿sabes qué, Rocío? Una cosa así, soplaba, por aquí, por este lado, ¿no? Soplaba. Wow. Y esto es lo que en medicina nosotros llamamos, cuando hay una trombosis en una persona, el signo de fumador de pipa. Okay. El signo de fumador de pipa es un signo que viene a decirnos que la trombosis que se está produciendo ahí o que se ha producido es grave, es fuerte. Con esa información me salí del cuerpo de otra vez y me quedé a su lado. Y entonces empecé a trabajar a una velocidad tremenda, en modo conciencia. ¿Cómo? Okay. Vamos a ver. Cuando estoy en el cuerpo, soy consciente de que estoy en el cuerpo y tengo conciencia de que el signo que presento quiere decir que la trombosis es grave. Okay. Al salirme del cuerpo, ya estoy en modo conciencia, sin ese. Y en modo conciencia, la conciencia, ahí las cosas pasan a una velocidad increíble. Es decir, ahí no necesitas analizar una situación y llegar a unas conclusiones y luego a una decisión, ¿no? Ahí todo es decisión. Ahí ya sabes lo que está pasando. Va todo incluido. Wow. Entonces, a esa velocidad, ¿verdad? Que fue infinita. O sea, yo tardo una eternidad en contártelo. A esa velocidad llegué a la conclusión y era, bueno, ha llegado el momento de marcharme. Bueno, no pasa nada. Llegó el momento, pues me marcho. Cuando aceptas que te marchas, la paz que te invade es absolutamente increíble. O sea que mis pacientes llevaban razón. O sea que los que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, tenían razón. La paz que se siente, te aseguro que es indescriptible. Wow. Es un bienestar increíble. Wow. ¿Qué pasó entonces? Pues que pasó que reaccioné inmediatamente por lo que tú decías, ¿no? Si alguien te dice vuelve o tú tomas la decisión, yo reaccioné inmediatamente. Y dije, no me puedo marchar todavía. Yo me tengo que quedar aquí. Me tengo que quedar aquí porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Apenas he empezado
a expandir este mensaje Así es. de la inmortalidad del alma. Mm. Apenas solamente tengo escritos 2 libros, tengo que escribir más libros, tengo que dar más conferencias, tengo que seguir con esto, tengo que hacer lo que vine a hacer. Todo este lío que yo, o sea, todo este planteamiento que yo me estaba haciendo, cuando estás en estado de conciencia, es una cosa muy llamativa la siguiente, y es que podemos hacer varias cosas a la vez. Esto espero intentar hacerme entender, ¿no? Es decir, mientras yo estaba haciendo esto, a la vez, que no después, sino a la vez, pude sentir y ver, porque ya va siendo hora de que diga absolutamente la verdad, sentir y ver a un ser a mi derecha de 1,75 m o 1,80 m como mucho, de pelo castaño, con una túnica blanca, pero una túnica que no le defines bien los límites, ¿no? Okay. Eso sí, con mucha luz. Y es ese, a la vez que yo hacía este planteamiento que te decía anteriormente, me puso por delante una serie como si fuesen fotografías de mi vida, de momentos de esta vida de ahora. La famosa película, ¿no? Que nos pasas, que han Sí, comentado algunos. pero a una velocidad increíble. Pero no pasa nada, porque tú, como en ese momento eres conciencia, no eres consciencia, eres conciencia, eres capaz de verlo a la misma velocidad con todo tipo de detalles. Es Wow. como si los pudieras ver pausadamente, cuando en realidad es una velocidad tremenda. Y una vez que me hizo esto, simplemente me dijo, ¿lo has visto? Digo, sí. Dice, ¿te has dado cuenta que nada de eso es importante? Digo, sí. Dice, sí, nada es importante. Solamente son experiencias de las que tienes que aprender. Así fue el mensaje. Y cuando él está acabando ese mensaje, yo me quedo ahí, nada, apenas unas décimas de segundo, cuando siento otra presencia. Esta vez esa presencia está detrás de mí. Y es un ser enorme, de tamaño y de fuerza. Emite una fuerza, emite una vibración increíble, que yo ahora, hablando contigo todavía, el vello se me pone de punta. Sí. Es ese, cuando yo lo detecto, y él detecta que yo lo detecto, simplemente me dijo un mensaje muy corto. ¿Sabes qué me dijo? Tú decides. Okay. Wow. Cuando yo recibí esas 2 palabras, tú decides, lo que sentí en mi interior, ¿sabes qué es? Yo creo que en ese momento me reconocí como el ser que realmente eres. Como el ser que realmente eres tú, como el ser que realmente es cualquier persona. Porque nosotros en realidad somos seres espirituales encarnados en cuerpos físicos. Así es. Y como seres espirituales tenemos el poder de crear, de hacer lo que haya que hacer. Sí. Yo así lo sentí. Y lo sentí con total seguridad. Con tal seguridad, fíjate, que en ese momento estaba seguro que lo que yo pronunciase en ese momento era lo que iba a pasar. Wow. Y en ese momento, ¿sabes qué dije? Bien, como yo decido, mi decisión es que me quedo. Pero mi cuerpo físico tiene que estar absolutamente sano ya. Cuando yo dije ya, me agarraron mis compañeros porque la cama que estaba esperando acababa de llegar. La cama estaba a 3 o 4 metros, donde yo estaba, quizá 5, ¿no? O sea que el trayecto era corto. Ellos me agarraron y me ayudaron a llegar al lado izquierdo de la cama. Al llegar al lado izquierdo de la cama, simultáneamente al lado derecho llegó la médico especialista en neurología. Y ella, palmeando, haciendo así con las manos, con las palmas, dijo, vamos a ver, a Juanjo lo necesito en la cama ya. Pero ya, tengo que explorarlo. Y entonces fui yo, agarrado por mis compañeros, todavía, el que me giré la cabeza hacia ella y le dije, escucha,
me acuesto vestido o me quito la ropa. Y mi compañero dice, Juanjo, que ya hablas claramente. Wow. Y en ese momento le dije, suéltame el brazo. Y yo ya movía el brazo perfectamente. A ver, dejarme, o sea, no agarrarme más, ya movía la pierna perfectamente. Bueno, Rocío, yo me desnudé y yo me acosté. Wow. Al terminar la exploración, esta buena compañera, esta gran médico, le dijo a los otros 3 médicos que estaban al otro lado de la cama, al terminar la exploración, dijo, bueno, entonces yo tengo que creerme ¿Qué? que Juanjo hace 10 minutos, o 5 o 15, tenía una trombosis cerebral, ¿no? Y Mm, los otros asintieron con la cabeza. Y ella preguntó, ¿y por qué me tengo que creer eso? Entonces los otros le contaron todos los síntomas que habían visto en mí y ella mirándome me dijo, mira Juanjo, si yo no hubiese escuchado esto, te diría ahora mismo, levántate y vístete que te puedes marchar porque a ti no te pasa nada. Nada. Pero en base a lo que acabo de escuchar, no me queda más remedio que ingresarte y hacerte un estudio profundo. Bien, en ese momento llegó mi mujer. Se abrió paso entre los médicos. Se abalanzó sobre mí, que estaba en la cama. Me abrazó, llorando ella por el susto y la pena y el miedo que sentía, Ujú. porque estuvo a punto de pasar lo que ella no quería que pasara, ¿verdad? Entonces me di cuenta que yo también lloré. O sea, yo me puse a llorar también. Pero yo me preguntaba a mí mismo, pero bueno, si ya está todo pasado, ¿a qué te pones a llorar? Y ahí fue cuando detecté que la pena y el miedo que ella sentía me lo estaba transmitiendo. Ok, perfecto. Ujú. Pero también detecté que es que yo se lo devuelvo. Es bidireccional. Oh, ok. Wow. Y cada vez que da una vuelta por el circuito, se hace más fuerte. Más fuerte. Con lo cual ahí entendí que el ser que ha trascendido, Ujú, que ha pasado por la muerte, ujú. si los que quedan aquí están con mucho dolor, con mucha pena, con mucho, lo tienen un poco ahí agarrado, ¿no? Wow. Sí. Otras veces el alma no trasciende hacia la luz porque decide quedarse aquí porque tiene cosas que hacer. Son muchos los factores que influyen, ¿no? Pero bueno, al final, antes o después, tenemos que llegar a la luz. Primero Dios, y me quedé, wow, sorprendida. Es increíble todo lo que me acaba de decir y muchas cosas que pueden salir de ahí. Por supuesto que estoy segura usted ya lo ha visto y lo ha detectado, lo ha estudiado y lo ha diversificado más. Pero doctor, quería preguntarle, de esta experiencia que usted tuvo, que me está platicando, eh, el alma siente algo cuando sale del cuerpo, como cuando se vio alado, y luego cuando usted decidió volver a entrar el cuerpo, volver a entrar. Es decir, esa transición, ese punto en donde otra vez se une con el cuerpo y en donde sale. Esa sería una pregunta. Y la otra, antes de que se me olvide, es esa conciencia que usted tuvo, esa cuando se dio cuenta de lo que es, de lo que realmente somos, ese poder que tenemos, eso que sintió, que estoy segura tampoco lo puede describir con palabras en toda su magnitud, lo ha seguido experimentando ahorita que ya regresó. Bueno, la primera pregunta es, entrar y salir del cuerpo es algo que si lo haces con naturalidad y suavidad, no sientes absolutamente ningún choque. Ok. ¿Eh? Ujú. Entonces, si lo haces precipitadamente, como cuando los famosos viajes astrales, Mm, ¿verdad? ujú, Pues si lo haces precipitadamente, cuántas personas cuentan, ¿no? ujú, Que estaba soñando que volaba, ¿sí? ujú. Y de pronto me desperté incorporándome bruscamente en la cama y con sensación de falta de aire, ¿no? Eso Ujú. es una entrada brusca, ¿no? O sea que depende de, en este caso fue muy suave entrar y salir, ¿sí? Y la otra pregunta que me decías era sobre el estado de conciencia, ¿no? Sí, del que usted se dio cuenta ya Sí, cuando se dio cuenta de lo que realmente somos, ¿no? Que tenemos el poder, que somos seres espirituales con mucho poder. Ujú. eso es. Por supuesto que eso sigue
presente en mi vida ahora. Mm, Más que antes, porque antes yo ya lo vislumbraba. ok. Escuchando a mis pacientes, yo ya esto lo vislumbraba. Pero claro, no es lo mismo vislumbrarlo como resultado de escuchar y acompañar a muchos pacientes en su experiencia regresiva o escuchar su experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Ujú, Que ahora el cuarto libro que yo estoy escribiendo ahora es precisamente sobre experiencias cercanas a la muerte, pero ujú, con una connotación, y es que son pacientes que me cuentan su experiencia y después tienen a bien trabajar en estado regresivo la experiencia. Y mm, sabes que descubren que la experiencia es mucho más amplia de lo exacto. que contaba. Mm, La experiencia es mucho más amplia. Incluso algunos que apenas recuerdan un detalle ujú. son capaces de desarrollar toda la experiencia. ¿Sí? Entonces, este es el pequeño granito de arena que yo quiero aportar, ¿no? Y, Que, sí, perdón, sí, perdón. dime, Rocío, dime. No, 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 diga, sí. No, que para mí la experiencia que te acabo de contar fue otra vez el universo. ¿Sí? Mi querido universo, Mm, que se ocupa de nosotros siempre, ¿no? así es. Yo recuerdo, mira, para escribir el segundo libro, yo no encontraba el tiempo. Ujú, ¿Y sabes qué se me ocurrió? Pedirle al universo. Necesito 2 meses a tiempo completo, o sea, de 8 horas diarias para escribir el segundo libro, que es el eterno presente del alma. ujú, ¿Sabes qué sucedió a los pocos días? Que cuando me levanté por la mañana tenía un dolor tremendo, agudo, en la zona inguinal izquierda. Y eso era que una pequeña hernia inguinal estaba apareciendo. Ese ujú, mismo día, a las 12 del día, yo estaba en el quirófano. En ese quirófano, ¿sí? Me operaron. ujú, Al día siguiente ya estaba de alta y al otro día empecé a escribir el libro. ujú. Wow. Justo tardé 2 meses exactos. Bueno, para, Este pide y se te dará, ¿no? para mí, Podemos, no, ¿cómo? que decía que para mí la experiencia que te he contado vino a ratificar, Ujú, a confirmar, ujú, a decirme, mira, esto es la conciencia y esto es la consciencia. ujú, Y a hacerme llegar a la conclusión que yo ya venía, eh, como dicen ustedes, platicando, ¿no? Yo ya venía hablando en las conferencias, ujú, en los congresos, ¿verdad? ujú, Venía hablando de que para mí conciencia, alma y mente es absolutamente lo mismo. ok, Yo, después de mi experiencia, estoy seguro de esto. Yo ujú, recuerdo, ¿no? Estuve en 2 congresos, en uno de ellos con el doctor Pim van Lommel, ujú, un cardiólogo holandés, un gran estudioso de las experiencias cercanas a la muerte, y él me decía, ¿no? Me decía, Juanjo, hay algo que se nos escapa en esta investigación. Digo, sí, dice, sí, porque cuando un paciente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte después de haber estado varios días con el electroencefalograma plano, sin actividad cerebral, ¿cómo es que después viene recordando? Dice, yo creo que tiene que haber una especie de conciencia ujú, excluida ujú. y nosotros no la terminamos de ver. Y yo le decía, yo creo que lo que tenemos es conciencia. Pues yo te digo, después de mi experiencia, que es conciencia. Es conciencia y que trabaja de forma muy diferente a la consciencia. Wow. Eh, cuando me dice conciencia y la otra conciencia que trabaja muy diferente, me imagino que una es conciencia y la otra es consciencia. Una es con Puede, y la otra es sin ese. sí, claro, una con C y otra con S. Sí. Doctor, bueno, híjole, a mí me salen muchísimas preguntas, pero yo sé que más adelante, si Dios quiere, tendremos la oportunidad otra vez. Yo
como le había platicado brevemente, también he sufrido la muerte de 2 de mis hijos y de ahí me fui en una búsqueda frenética de tratar de entender qué hay después de que uno muere, ¿no? Y sobre todo tratar de entender el alma. Y entonces todo esto que usted me está diciendo no tiene idea cómo me viene y cómo nos viene a todos aquellos que estamos o que están pasando precisamente por la ausencia de un ser querido, ¿no? Incluso las personas que en este momento están con problemas de salud y que posiblemente estén con miedo a la muerte y con miedo a lo que hay más allá. Yo sé que usted tiene 18 o tal vez más años haciendo precisamente terapia de regresiones. Y recuerdo muy bien que en una de sus conferencias usted dijo que esto en realidad deberíamos de remontarlo a la época de Platón y Descartes, ¿no? Porque ellos ya utilizaban hablaban precisamente de vidas pasadas, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es esto. ¿Por qué si desde hace muchos años, desde hace siglos en que Platón y Descartes utilizaban estos términos, sabían que había vidas pasadas, como humanidad nos hemos preocupado tan poco de esto? Cuando la realidad es que, y es un dicho, algo popular y que todo el mundo sabemos, de que lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Lo único seguro, en cualquier momento vamos a abrir esa puertecita y nos vamos a enfrentar a eso que vivimos una vida como si no existiera, pero ahí está y es un hecho. ¿Por qué no le hemos puesto la debida atención a esto? ¿Por qué cree usted? Sobre todo por miedo. Por miedo. Y segundo, porque quien nos tenía que instruir en esto no lo ha hecho. No sé qué tipos de intereses podrán haber. A veces a mí cuando hablo de esto me preguntan o me dicen, bueno, según tu experiencia, entonces la reencarnación es cierta. Y yo siempre contesto lo mismo, ¿no? Claro. Yo no estoy aquí para demostrar si la reencarnación es cierta o no. Yo estoy aquí simplemente observando que el ser humano tiene una capacidad natural que le permite hacer estas cosas, ¿verdad? Para ver si la reencarnación es cierta o no, habría que organizar un foro con teólogos debidamente autorizados que puedan opinar sobre esto, ¿no? Pero esa no es mi misión aquí. Si me preguntas así, yo te digo que sí. ¿Quién dice que no? Claro. Pues sobre todo la religión nuestra, ¿no? Pero lo dice desde el año 552 después de Cristo. Porque hasta ese año ¿sí? admitía la reencarnación, nuestra religión. Hay otras muchas religiones que sí que la admiten, que la contemplan, ¿no? En base a mi experiencia, te puedo decir, Rocío, que la vida solamente es una, solamente hay una vida. Y es una vida que es eterna, que somos inmortales. Lo que pasa que de vez en cuando cambiamos de cuerpo físico para vivir experiencias diferentes. Pero esto para mí es así de sencillo. ¿Me entiendes? Y es lo único que te puedo decir ahí, ¿no? Pero tu pregunta es que eran varias preguntas. Recuérdame un poquito. No, en realidad yo decía, bueno, si esto es un tema que se ha tratado desde la época de Platón Ah, sí, 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 sí. Mira, si hablamos de la historia, de la experiencia regresiva, nos tenemos que remontar, ¿sí? A Platón, a Sócrates y a Aristóteles. 470 años antes de Cristo ya contemplaban esto. De hecho, archiconocido, ¿no? El libro de Platón, La República, ¿no? Y sí. él habla de su vida pasada como soldado, ¿no? Pero si hablamos de que la muerte no es el final, si hablamos que después de la muerte
sigue habiendo vida. Entonces nos tenemos que remontar más atrás. Así es. Sí, tenemos que ir a 1400 años antes de Cristo, con la religión mitrense. Y la religión Mitra, el dios Mitra, los mitrenses contemplaban lo siguiente, como columna vertebral de su creencia, lo que ellos contemplaban era que después de la muerte el ser sobrevive, que sigue habiendo vida después de la muerte. Esta religión, bueno, se perdió, ¿no?, en el siglo IV después de Cristo, porque la fagocitó la religión cristiana, ¿no? Ya la incluyó en ella, pero luego en el 525 o el 552 fue cuando dijo no a la reencarnación, en contra de la opinión de Orígenes de Alejandría, que era uno de los más documentados y reconocidos teólogos de la época, ¿no? Pero bueno, doctor, bueno, yo sé que usted hace regresiones, ya nos ha platicado todo esto. En su experiencia y con las experiencias precisamente que ha tenido con estas personas haciéndoles sus regresiones, ¿le platican de sus vidas pasadas o solamente de una vida pasada? No. De sus Sus, vidas pasadas. Tenemos más de una, ¿sabes? Hasta sí. ahora lo que yo he visto. Ningún paciente me dijo solamente tengo esta, no. Ok. No, pasó de una a otra, ¿sí? Trabajando distintos orígenes emocionales que en el momento actual afectan. Porque no hemos hablado de lo más importante, Rocío, y es lo siguiente. Estado regresivo. ¿Por qué el ser humano es capaz de estar en estado regresivo? Porque quiero aclararte una cosa desde el principio, y es la siguiente. Yo, terapeuta, no hago regresiones. Okay. Yo simplemente acompaño Acompaña. regresiones. No hay ningún terapeuta en el mundo capaz de provocar un estado regresivo a un ser humano. Ese es ese ser humano el que entra en estado regresivo. Entonces necesita a su lado a alguien debidamente preparado para saberle acompañar en la experiencia. Okay. Esto es así. ¿Y por qué un ser humano es capaz de estar en estado regresivo? Ajá. Es muy sencillo. Primero, el estado regresivo es una capacidad natural que tenemos todos. O sea, perdón, un ser humano es capaz de estar en estado regresivo porque es capaz de estar en estado expandido de conciencia. Esa es la capacidad natural. Estado expandido de conciencia. ¿Y a qué se debe que el ser humano es capaz de entrar en estado expandido de conciencia? O dicho de otra manera, ¿a qué se debe que en un momento dado entra en estado expandido de conciencia? Pues simplemente cuando conecta con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Y no solamente desconoce él, sino que la medicina tradicional, ¿sí?, después de estudiarlo, no le encuentra origen orgánico a lo que él dice que siente. Bien, entonces cuando llega a ese momento y la medicina tradicional lo etiqueta de que lo tuyo, lo que a ti te pasa es psicosomático, es decir, ahí es donde empieza. Porque él, conectando con esa emoción cuyo origen desconoce, es capaz de estar en estado expandido de conciencia. ¿Para qué? Para ir directamente al origen de esa emoción, siguiendo el hilo conductor. ¿Dónde puede encontrar el origen de esa emoción? Lo puede encontrar en esto que nosotros llamamos vida actual, ¿no? En cualquier momento de ella. Lo puede encontrar en el nacimiento, lo puede encontrar en el vientre materno, lo puede encontrar en lo que él identifica como experiencia de vida pasada. Ahí lo puede encontrar. Insisto, él solo va a él. El terapeuta debe estar bien preparado para saberlo esperar y saberlo acompañar. Perfecto. El terapeuta nunca sugiere nada, simplemente va detrás del paciente. Quien descubre la experiencia es el paciente. Una vez descubierta, una de las formas en las que el terapeuta le ayuda es ayudarle a hacer consciente lo inconsciente.
a nivel emocional, a nivel físico y a nivel mental. ¿Sí? Y ahí se soluciona el problema. Wow. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que te acabo de decir. Estado regresivo es, una persona está en estado regresivo porque es capaz de estar en estado expandido de conciencia. Es decir, que siempre que una persona está en estado regresivo, está en estado expandido de conciencia, sí. Ahora, siempre que un ser humano está en estado expandido de conciencia, ¿quiere decir que está en estado regresivo? No. Cuando un ser humano está en estado expandido de conciencia, puede estar, primero, en estado regresivo. Segundo, puede contactar con personas que ya han hecho el tránsito de la muerte. Tercero, gracias al estado expandido de conciencia, es capaz de vivir y luego contar la experiencia cercana a la muerte. Cuarto, en estado expandido de conciencia estamos cuando nos estamos muriendo y estamos viendo el otro plano. Wow. Y podría seguir, en estado expandido de conciencia está ese pintor que está pintando el cuadro y está abstraído ahí. O ese escritor que está escribiendo el libro. Porque esa capacidad de la que poca gente nos ha hablado, la tenemos nosotros. Wow. Por lo cual yo te diría, tú me preguntas, a ver, ¿qué es la terapia regresiva? Yo te diría que la terapia regresiva es una necesidad que surge como consecuencia de que el ser humano, de forma espontánea, y repito, de forma espontánea, es capaz de entrar al conectar con una emoción o con un síntoma o una sensación cuyo origen desconoce, es capaz de entrar en estado regresivo. ¿Sí? ¿Rocío? Wow. Sí. Oh, ¿estás ahí? Sí. ¿Ah? Aquí estoy. Te escucho. Fíjate que en estado expandido de conciencia, por eso muchos pacientes cuando van a consulta no hacen regresión, contactan con seres que ya se han marchado. De ahí, sobre todo, mi tercer libro. Aunque en los dos primeros hay muchos casos de personas que ya contactan con familiares que han hecho el tránsito, mi tercer libro es monográfico sobre los papás que reciben señales de sus hijos. Esos papás han estado en mi consulta, el grupo de papás con los cuales trabajo, han estado en mi consulta y han conectado con sus hijos. Sí. Han conectado con sus hijos. Y ahí vino mi primer error. Y ahora me dirijo a los papás que habéis perdido hijos. Que antes me pareció escuchar que tú perdiste 2. Sí. Sí, de hecho, mi siguiente pregunta, aunque me quedé con una preguntita del estado expandido de conciencia, era sobre este libro, Sigo a vuestro lado, que no paran de enviarnos señales, ¿no? Sobre todo para hacernos saber y sentir que ellos están bien. Sí. Así es. Como te digo, yo al principio cuando empecé a trabajar con ellos, ya hace unos cuantos años, yo llevo trabajando con esta terapia 23 años, ya hace como 8 años o no, hace más, hace como 12 años ya que trabajo con papás que han perdido niños. Para mí fue algo muy bonito el poder observarlo, ¿no? Pero yo de entrada pensé algo erróneo. Yo pensé, si el papá o la mamá que ha perdido un niño en estado expandido de conciencia puede conectar con él, puede hablar con él, puede verlo, sí, puede interactuar con él y ver lo que está y si está feliz o si está contento, ¿no? Recibir su mensaje, ¿no? Pues ya está todo solucionado, pensaba yo. Error. Error. Yo de entrada, fíjate, quiero decirte una cosa. A pesar de mi experiencia, a pesar de todo esto, ¿sabes una cosa, Rocío?
yo no soy una persona cualificada ni autorizada para dar ningún consejo a un papá o a una mamá que hayan perdido un niño. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo he perdido. Y eso es algo imprescindible. O sea, quien mejor entiende desde el primer momento a un papá o una mamá que ha perdido un niño es otro papá u otra mamá que han perdido un niño. Y esto es como es. Entonces yo erróneamente pensé que si los papás conectaban, pues todo iba a cambiar. Pero pronto me di cuenta de que no. Por supuesto que les gusta llegar a esta vivencia. Claro. Claro. ¿Qué van a querer ellos? Que su niño esté bien, ¿no? Pero ellos siempre me dijeron, desde el primer momento, mira, yo estoy muy contento de haber visto a mi hijo. Estoy muy contento de haber hablado con él. Pero la pérdida es la pérdida. Y en esa pérdida material, ¿sí? En esa pérdida, en esa ausencia que tú decías antes, ¿no? Material, es donde empieza el camino del duelo. Los papás que han perdido un niño, por lo que yo observo, porque me reúno con ellos anualmente, aunque con esto del COVID llevamos 2 años ahora sin reunirnos, pero bueno, todo pasará. Como te digo, me reúno con ellos anualmente y yo tengo la gran suerte de que me permiten estar con ellos observándolos en su evolución. Yo puedo observar cómo los papás que pierden un niño, desde el primer momento que esto sucede, entran en una pregunta y es un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por 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 qué le autoricé a que marchara a esa excursión? ¿Y por qué no lo llevé antes al médico? ¿Y por qué? Y ese por qué atormenta a la persona. Lo que sí te puedo decir, en mi experiencia, es que cuando ellos han contactado con sus hijos, de una forma progresiva, pero bastante rápida en el tiempo, han cambiado la pregunta. Ya no es por qué, es para qué. Y ahí ya hay un paso, ya hay un peldaño más que subes en esa escalera. Entonces, ¿para qué ha muerto mi hijo? ¿Qué tengo que aprender de esto? No. ¿Qué tengo que aprender de los años que estuvo conmigo? Porque ahí estuvo ese maestro que vino a enseñarme. Lo que pasa es que el dolor me ciega. Así es. O sea, yo sé que a un padre que recién ahora mismo pierde un hijo, no le puedes decir, oye, escucha, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Ese ser está al borde de la locura, porque duele mucho la ausencia. ¿Me comprendes? Sí. Pero al paso de los años, al paso de esos 12, 13 años que llevo con ellos, para mi satisfacción, como amigo que soy, yo me di cuenta, ¿no?, que durante el camino lo único que yo les he podido ofrecer a ellos, ¿sabes qué es? Mi amor hacia ellos y mi silencio. Porque no les puedo dar ningún consejo. Y mi agradecimiento por dejarme que los observe. Y he podido observar cómo evolucionan. Y te puedo dar una buena noticia. Sí, la buena noticia viene esquematizada en la contraportada de mi libro Sigo a vuestro lado. Viene esquematizada en un dibujo. Es una balanza. Al principio, recién se produce la pérdida, en esa balanza hay un platillo que es donde está la ausencia. La pérdida es la pérdida. Y ese platillo está abajo del todo. No hay quien lo levante. Pero al paso de estos años y ellos contactando, porque yo les he acompañado en muchas experiencias regresivas, contactando más de una vez con sus hijos, ellos han podido ya darse cuenta de las señales, me las han transmitido. Al paso de ese tiempo, resulta que la presencia, una cosa es la ausencia física, otra cosa es la presencia espiritual de su hijo. La presencia ha ido poco a poco equilibrando la balanza.
en ese camino, cuando llega al equilibrio, y solamente cuando llega al equilibrio, empieza a aparecer la aceptación, la, Así, la comprensión. así es. Y ellos, a los que le agradeceré siempre sus enseñanzas, me dijeron, mira, 3 meses antes de sacar el libro, fue la gran noticia. Y ahí surgió el dibujo de la balanza. Porque hasta 3 meses antes de publicar el libro, ellos me habían dicho, los más evolucionados sobre todo, me decían, el dolor ya no es tan intenso como antes, pero el dolor es para siempre. Me decían ellos, ¿no? El sufrimiento es para siempre. Pero 3 meses antes, en una reunión con ellos, precisamente, la última, porque fue en el año 19, sorpresivamente para mí, me dicen, uno de ellos sobre todo, Juanjo, te tengo que decir algo. Ya no hay dolor. Digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Si tú me has dicho hasta hace un año que el dolor es para siempre, dice sí, pero ya no hay dolor. Digo, explícamelo, por favor. Dice, es muy sencillo. Yo sé que mi hija, este que me hablaba, había perdido a su niña, ¿no? Que mi hija está bien y sé dónde está. Y la he visto ya varias veces en varias experiencias regresivas. O sea, no regresivas, sino en varias experiencias en estado expandido de conciencia, ¿no? Y dice, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que lo que yo siento lo siente ella. Lo que me pasó a mí con mi mujer en mi experiencia. Lo que yo siento lo siente ella. Okay, sí. Dice, entonces me he dado cuenta de que ¿qué quiere mi hija para mí durante el tiempo que me quede estar en este cuerpo? ¿Que esté sufriendo o que esté feliz? Porque si estoy sufriendo, ella va a sentir el sufrimiento. Si estoy feliz, ella va a sentir mi felicidad. Dice, pues yo creo que lo que quiere es que sea feliz. Así Y cuando me llegue el momento, pues ya nos encontraremos. Así es. O sea que fíjate cómo se equilibra la balanza entre la ausencia y la presencia. Aunque coincido con usted, doctora, al principio, cuando recién uno está transitando el duelo por la pérdida de un ser querido, en especial por un hijo, ¿no? Sí, nada nos consuela, no escuchamos nada, no lo entendemos, de hecho, hay muchísimas cosas que no entendemos, pero son precisamente estas cosas las que después nos impulsan, ¿no? De alguna manera a tratar de entender. Le digo, vivimos la mayor parte del tiempo ignorando la muerte cuando es lo único seguro que tenemos y no volteamos a verla hasta que la muerte no se nos hace presente, ¿no? Y nos topamos con ella por la pérdida de un ser querido, sobre todo cuando hemos perdido a un hijo, que es lo que hace que nos, pues, aparte de que estamos pasando por todas las etapas, por todas esas emociones, pues la misma desesperación, el mismo amor y el mismo dolor nos impulsa a buscar y tratar de entender de qué trata todo esto, ¿no? Y testimonios como los de usted, los estudios que está haciendo, todo esto que nos ha platicado ahorita del alma, que también vivimos la vida como si no tuviéramos alma, sabemos que la tenemos, pero ni caso le hacemos, ni queremos saber de ella. Es decir, eh, este, vivimos ignorando lo más importante, ¿no? Entonces, cuando llega el momento en que suceden tragedias en nuestra vida, esas que nos llenan de dolor y que nos impulsan a buscar, y nos encontramos, como le estaba diciendo, con testimonios, con enseñanzas, con conocimientos como los que usted está poniendo al alcance de nosotros, nuestra percepción, nuestra visión de la vida, de la muerte comienza a cambiar, ¿no? Y ahí es cuando en realidad entra el verdadero proceso del duelo, del entendimiento, porque antes es solamente vivir las etapas de la rabia, de la injusticia, de la negociación, de la depresión, pero si uno no encuentra no le da uno sentido a la vida,
a lo que hay allá, lo que hay con la muerte, uno no pasa el duelo, lo está transitando toda la vida y nuestra vida aquí en la tierra se viene hacia abajo, ¿no? Entonces, saber todas estas cosas nos ayudan, le va dando forma, le va dando sentido a lo que nosotros estamos viviendo, le va dando sentido al amor que sentimos por nuestro ser querido. Como usted dijo hace un momento, lo que vivimos con ellos, ¿no? Que es en lo que deberíamos de enfocarnos, no a que no lo tenemos ya, sino a todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado y el entender que la muerte no es el fin, sino que en realidad uno nunca muere, el alma siempre está y hay muchísimas cosas todavía que nos hacen falta por conocer. Si nosotros que todavía no tenemos toda la visión que usted tiene, todo lo que usted ha experimentado, y usted nos está diciendo que aprende de unas cosas, llegan respuestas para una, pero wow, se abre un mundo de otras infinitas posibilidades, pues entonces es un mundo realmente, yo lo llamo mágico, hermoso, eh, que nos da la esperanza y la seguridad de que esto no es el fin, que la muerte no es verdad que se extraña la presencia, pero hay una analogía que a mí me gusta mucho también describir o poner. Nosotros amamos a Dios sin verlo, ¿sí? Y sentimos esa emoción y ese sentimiento. A nuestros hijos los amamos, los veamos o no. Y a ese sentimiento es al que nos debemos de aferrar, no a que físicamente ya no esté, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias por todo esto, gracias por todo lo que nos está diciendo, gracias por todo lo que está haciendo por esos papás que han perdido a sus hijos y que estoy segura que se les ha abierto un mundo completamente diferente que no conocían, que no conocíamos hasta que no empezamos a investigar sobre estas cosas y vemos que hay personas como el doctor Cavoli, como usted, como otras diferentes personas que nos pueden hablar de todo este mundo que es nuestro mundo y que vivimos como con una venda, ¿no? Como si no existiera. Entonces, muchísimas gracias por todo esto de lo que usted nos acaba de hablar ahorita. Bueno, yo te agradezco que me des las gracias, pero en realidad estoy haciendo lo que siento que tengo que hacer, ¿sabes? Y lo hago con sumo gusto y soy feliz haciendo esto. Wow. Resumiendo mucho, como tú bien dices, la única verdad que hay es que todos nos vamos a morir y andamos preocupados toda la vida, incluso atemorizados por la muerte, ¿no? Así. Cuando la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es un punto de inflexión en la vida. Solamente es eso, un punto de inflexión en la vida, a través del cual te desprendes del cuerpo físico y vuelves a ser quien realmente tú eres. Eso es la muerte, ¿sí? Yo recuerdo, hablando sobre la muerte y sobre el ser humano, ¿no? Al gran Facundo Cabral. ¿Sabes quién es Facundo Cabral? ¿Verdad? Sí. Yo lo admiro mucho. Yo también. Y bueno, Facundo Cabral decía que el hombre es un ser extraño, porque no decide nacer, no sabe vivir, no quiere morir. Yo te puedo decir que estoy en desacuerdo con mi admirado Facundo Cabral, pero estoy en desacuerdo ahora, cuando vas aprendiendo cosas, ¿no? Yo te puedo decir que el ser humano es un ser espiritual que decide nacer y cuando no teme morir, aprende a vivir. Exacto. Porque muchas veces el miedo a morir no nos deja vivir. Y si no te deja vivir, no te deja hacer lo que viniste a hacer. Así es. Así es. Me describió, bueno, de alguna manera parte de lo que es la vida y también lo que es la muerte. Dígame, doctor, las personas,
¿qué le diría usted a alguna persona que en este momento está enfrentando no solamente la posibilidad de que un ser querido esté muriendo, sobre todo con todo esto que está sucediendo ahorita y que vemos o sabemos de personas que están muriendo más frecuentemente, o una persona que en este momento ella siente que está muriendo y obviamente con miedo, con angustia, ya sea porque no sabe lo que hay allá, de lo que hemos hablado, o porque están viendo precisamente a sus familiares que están, pues, con dolor, con angustia. Bueno, son situaciones muy diferentes, aunque tienen el punto común la muerte, ¿no? Es decir, hay personas que están muriendo Ujú, y como tú bien acabas de decir, Rocío, tienen angustia al ver a sus familiares sufriendo. ujú, ¿Y sabes por qué? Porque no encuentran la forma ni la manera de decirles que ellos ya están conectados con el otro plano, ujú, que ellos ya están viendo a su papá y su mamá, por ejemplo, que le están esperando ya. Dicen, ¿cómo le digo yo esto a mis hijos que ujú, están sufriendo? ujú, ¿Verdad? sí, Si se lo digo, van a pensar que en el último momento perdí la cabeza, ujú, me volví loco. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo dice que eso son alucinaciones. Y eso no son alucinaciones. ¿Me comprendes? sí, Yo recuerdo cuando tenía 9 años, 10 años, yo viví aquellos primeros años con mis abuelos ujú, en el barrio de pescadores. En aquellos tiempos aquello era como una familia. Es decir, cuando alguien moría, moría en casa. ujú, Cuando alguien estaba moribundo, al terminar la jornada, era un trasiego, ¿no?, de todos los vecinos visitando el domicilio del moribundo, ¿no? ujú, Y en ese trasiego unos iban y otros venían, ujú, como las hormiguitas, ¿no?, cuando van. Y cuando se encontraban en el camino se paraban y le decían, el que iba decía al que venía, oye, ¿cómo está? Dice, uff, desde esta mañana me ha dicho su hija que dice que está viendo a su padre y a su madre. ujú, ¿Sabes qué conclusión llegaban inmediatamente ambos contertulios? Decían, uff, qué poco le queda. Ya ujú, lo están esperando, ya han venido a por él. ujú. Sí, es cierto. Esta era la sabiduría popular. Sí. Esto es lo que la ciencia dice sin argumentos científicos, que son alucinaciones. Ujú, Digo sin argumentos científicos, porque la palabra alucinación está muy bien, se emplea con mucha ujú, frecuencia, pero ¿cuál es la explicación científica de una alucinación? No está demostrado. No está demostrado qué áreas cerebrales si actúan o dejan de actuar. No está demostrado. ok, En cambio, cuando yo escucho a alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y le miro a los ojos, veo su verdad. ujú, Primero son personas que les cuesta un infinito el hablar, porque te miran a los ojos fijamente y como vean cualquier titubeo en ti, no te cuentan nada, ujú, porque no quieren que le tomen por loco. ujú, ¿Me entiendes? sí, Esto es así, ¿no? Y yo lo veo así. Entonces, decirle a una persona que se está muriendo, pues una persona que se está muriendo, yo te voy a decir algo, sobre todo tú has dicho por esta época que estamos pasando, ¿no? Con esta pandemia y demás. Bien, debido a esto, todos sabemos, no sé en tu país, yo creo que igual que aquí que en España, ¿no?, que han habido muchas personas que tienen un sentimiento de dolor porque no han podido acompañar a su familiar en el momento de la muerte, ujú, no pueden estar a su lado. Yo a esas personas les quiero decir, ¿verdad?, una cosa, y es que no se preocupen porque nadie muere solo, así. porque en el momento de la muerte tienes a los familiares de este lado, Ujú,
los familiares del otro lado. Ujú, ¿Vale? ujú. Entonces, no te preocupes, que solo no se muere nadie. Yo sé que esta afirmación puede causar, no sé, ante las personas que no están preparadas para escuchar esto, ¿no? Y no es que con esto yo quiera decir que yo estoy más preparado ni menos, no, 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 no. Es que para abordar estos temas, para mirar esta realidad, nos tiene que llegar nuestro momento. Porque yo mismo, hace 26 años, que no es tanto tiempo, no hubiese escuchado una entrevista como la que tú me estás haciendo a mí. No hubiese escuchado a un tipo, por muy médico que fuera, hablando de esto. ¿Me comprendes ya? Sí. En cambio, ahora hablo de alma, hablo de universo, algo habrá pasado en mi vida. Ujú. Entonces, a los que sí están en ese momento entenderán las palabras que estamos diciendo ahora. Los que no están en el momento y están atrapados además en su rabia, en su incomprensión, en su buscar culpable para todo, ¿no? ¿Eh? Hay muchos que cuando tienen una pérdida así, al primero que le echan la culpa es a Dios. Sí. Y yo te voy a decir una cosa. Hasta antes de conocer esta terapia, ¿sí? Ujú, Antes de conocer, más que la terapia, esta realidad a la ujú, que he llegado a través de esta terapia, ¿no? Pues antes de conocerla, bueno, yo profesando mi religión, ¿no? La religión cristiana, ujú. pues creía en Dios, pero sobre todo 2 meses al año. Eran los meses de los exámenes, en No. junio y en septiembre. Entonces le pedía a Dios, por favor, ¿no? Ujú, Diosito, por favor, que apruebe, ¿no? ujú. Yo tengo que agradecerle muchas cosas a esta terapia y a este camino. Una de ellas es que al día de hoy te aseguro de que Dios existe. Así es. No sé si se llamará Dios, no sé si el nombre será el correcto, eso no lo sé, pero Él ya sabe lo que yo quiero decir cuando digo Dios. ¿Entiendes lo que te Sí, quiero decir? sí. Estoy plenamente seguro de que Dios existe. Ujú, Y poco más te puedo decir sobre eso, ¿no? ujú. Ok. Entonces, coincido yo con usted, por supuesto, también, y sé que cuando estamos pasando por una pérdida, sí, lo primero que queremos es encontrar culpables y al primero que va dirigido nuestra rabia y nuestro enfoque es hacia Dios, definitivamente, o hacia nosotros mismos, ¿no? Aunque Sí, bueno, el querer encontrar culpables más que nada es no buscar acá adentro, ¿no? El reconocer que no hay culpables y enfocarnos en algo que sí para exteriorizar toda nuestra rabia, nuestra furia, lo que no estamos comprendiendo. Pero bueno, la mente siempre nos va a estar dando o poniendo pistas para que no vayamos hacia adentro, sino que encontremos todo afuera, en este afuera que estamos viviendo tan a prisa, tan sin vivirlo realmente porque estamos ignorando todo lo que realmente es esencial, todo lo que realmente importa y lo que nos hace lo que realmente somos, ¿no? Y que ahorita usted nos los dejó muy claros, que somos seres espirituales y sobre todo el poder que como ello tenemos, que también vivimos ignorando muchísimo esto y espero que más adelante me conceda nuevamente poder charlar con usted, porque yo sé que hay muchísimas cosas más que todavía usted nos puede decir. Yo sé que hay muchísima información, muchísimo conocimiento ahí en usted. Y vuelvo a agradecerle de todo corazón este privilegio, esta oportunidad de haber, pues híjole, ya no quiero decir platicado, sino de haberme llenado de tanto, de tanto, de tanto. Sé que para cualquiera que nos escuche va a ser de muchísima ayuda. Es Ahora sí que como decíamos hace un momento, no puedo expresar con palabras la gratitud y la emoción que estoy sintiendo por toda esta conversación que acabamos de tener. Muchísimas gracias, doctor. muchísimas gracias a ti, Rocío, y que Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones para usted. Gracias, doctor. Gracias.